Bienvenidos a la clase 2 de este taller de principios básicos de diseño de personajes. En este caso vamos a empezar a hablar de la figura humana y de cómo está compuesto el cuerpo humano. Como ya sabrán, es un concepto básico, clásico. El cuerpo humano está conformado por cabezas, que es como la repetición del tamaño que tiene nuestro cráneo a partir de todas las partes del cuerpo. Y el número de cabezas va aumentando de tamaño con respecto a la edad que va teniendo el ser humano. Una vez llega a su máximo, que es como a mediana edad, 40 años más o menos, ya ahí va en retroceso. O sea que el número de cabezas cuando es una persona anciana, si es el caso que vas a diseñar un personaje con una persona anciana, pues el número de cabezas se va reduciendo. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Yo generalmente trabajo con estas tres cabezas, que es porque los personajes generalmente siempre les voy como agregando un tono medio cómico, medio cartoon. Entonces, trabajar con más cabezas sugeriría un poco una figura humana mucho más cercana a lo real. Y eso es precisamente lo que no quiero. Ahora, aquí puedo mostrarles cómo está conformado ese cuerpo humano con un figurín que es como lo más básico, palito y bolita con lo que se puede crear el cuerpo humano. Pero también podemos ver que este cuerpo humano está conformado por 16 piezas. Está diseñado con las figuras básicas, círculo, cuadrado y triángulo. Círculos para la cabeza, triángulos para los pies, en fin, y la cadera, entre otros. Y ahora viene este concepto que es el antropomorfismo, que es un concepto que yo aplico todo el tiempo dentro de mi trabajo, dentro de mis personajes, porque es mezclar, digamos, el cuerpo o el patrón del cuerpo humano a objetos u animales o animales. Entonces podemos ver que es como una mezcla entre el animal y el ser humano, como que tiene ciertos rasgos de la forma del animal, pero su cuerpo es muy humano. Por eso se llama antropomorfismo. Ahora el ejercicio es crear el personaje y cómo a partir de este figurín o a partir de las figuras básicas podemos generar un personaje distinto. Así que vamos al iPad. Recordando un poco, al inicio les contaba que yo generalmente trabajo con tres cabezas, como estos tres círculos que aparecen acá, y a partir de eso saco el figurín, que es como la forma muy básica de crear un movimiento o la forma del cuerpo humano, que es con palito y bolita. Y a partir de eso sí podemos empezar a sacar estas 16 piezas de las que les contaba antes, que nos va a ayudar sobre todo a generar cuerpos completamente distintos para que nuestros personajes sean diferentes. ¿Cómo vamos a hacer ese ejercicio? Vamos a empezar a variar la forma, ya sea en tamaño o en proporción, ya sea que lo estiremos, lo angostemos o lo ensanchemos, y vamos cada una de esas figuras por separado. Por ejemplo, aquí tengo este cuerpo que lo que hice fue alargar un poco más el torso y ensanchar un poco más los brazos. Eso nos va a dar un personaje un poco más robusto. Si nos adentramos o si nos permitimos explorar un poco más, podemos incluso variar esas formas, esos círculos o esos cuadrados y nos va a dar un cuerpo diferente, a pesar de que si nos ponemos a comparar el cuerpo que aparece en la parte superior con el que aparece en la parte inferior, vamos a ver que más o menos en tamaño tienen la misma proporción. Pero cada una de las figuras, como es una variación, nos vamos a encontrar con que el primero es un poco más corpulento, más ancho en todo el cuerpo, como más proporcionado. A diferencia del de abajo que tiene los hombros y tiene el torso un poco más ancho y las piernas más delgadas, por lo que nos va a dar un personaje más o menos medio gordito, por decirlo de alguna forma. Este ejercicio también nos va a ayudar a generar incluso cuerpos un poco más tradicionales. Si nos ponemos a organizar o a revisar cómo es la composición del cuerpo del último, nos vamos a dar cuenta que sacando más o menos las cabezas nos va a dar 6 7 cabezas promedio, que es el canon del cuerpo humano. Entonces, con este ejercicio, ¿qué vamos a lograr? Vamos a
intentar que, a pesar de que tengamos una misma idea con un personaje, si empezamos a variar la forma de estos cuerpos o de este canon, nos va a dar resultado personajes distintos. Ahora sí vamos a pasar a crear nuestro personaje. Entonces, este es un ejercicio que yo hice hace algún tiempo y es un perro. Y aquí están como algunas imágenes de referencia que nos van a servir para poder crear, o para que ustedes que están ahí haciendo el taller puedan crear su propio personaje con algunas referencias de ropa, de estilo, colores, zapatos, telas, en fin. Como la idea de este personaje era crearlo más o menos en los 80, finales de los 80, inicios de los 90 más o menos. Y con ese estilo bien de baloncesto, como de calle. Y en este caso pues iba a ser un personaje, como ya venimos haciendo el ejercicio en la clase anterior, con un perro, en este caso un pastor alemán. Entonces les propongo este personaje con esta pose ya predefinida para que ustedes puedan hacer el ejercicio. A partir de esta figura vamos a empezar a sacar todas esas proporciones o ese figurín que nos va a dar un personaje diferente. En este caso, con esta pose que tengo acá, hice este personaje que tengo aquí. Más o menos con ese figurín pude realizar este personaje. Pero el ejercicio entonces es empezar a variar formas a ver qué resultados diferentes obtenemos. Les propongo entonces este figurín que ya viene algo predefinido con una pose específica y teniendo en cuenta los conceptos o las imágenes de referencia que les mostré anteriormente, vamos a empezar a crear nuestro personaje. En este caso, ya yo tengo este personaje como un poco más cercano con nuestras figuras o nuestras 16 piezas. Y entonces a partir de eso ya yo tengo previamente listo el personaje, pero les voy a mostrar para que vean cómo a partir de esas piezas es que se generó ese personaje. Aquí, por ejemplo, tengo el personaje. Voy a quitar esto un momento. Para que puedan ver más o menos la transición entre el personaje. Entonces podemos ver que esas piezas que tenemos aquí nos sirven de guía para poder poner dónde va la chaqueta, dónde va la ropa. Entonces en este caso lo quise hacer un poco más delgado de piernas, no tan ancho. Entonces voy a quitar esto de acá. Entonces en este caso sería más o menos así. Y los pies siguen siendo pequeños. Entonces, ¿cómo a partir de estas figuras o de esta pose, que es lo más básico del mundo, pueden generar personajes interesantes? Ahora el ejercicio es tuyo y puedes empezar a variar las formas, generar cuerpos distintos, cuerpos diversos y a partir de la misma idea o del mismo concepto y de las imágenes de referencia, tratemos de crear entonces personajes distintos. Ya saben que nos vamos a reunir en algún punto para que podamos aclarar dudas y podamos hacer un feedback sobre los ejercicios que hiciste. En la siguiente clase vamos a estar viendo un poco cómo son las expresiones de los personajes, cuál es el acting que debe tener un personaje para poder tener algo de personalidad y cómo la línea de acción nos va a ayudar a que nuestro personaje tenga algo de movimiento y no esté tan estático. Si te gustó esta clase, puedes tomar la siguiente para completar el taller. Chao.